cordial saludo, compañeros y tutor. Por medio del presente video vamos a dar respuesta a la actividad paso 4, unidad 3. El grupo número 70 lo integra Gustavo Rodríguez, Jaina Arisa, Paola Hernández, Eva Trujillo y Laura Gal. A continuación se va a responder la primera pregunta que la tiene la compañera Jay. Bueno, sí señor, entonces la siguiente pregunta es, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Entonces, podemos evidenciar según el caso de Carlos que, digamos, una incidencia psicológica es el gusto o la atracción que él siente al ver pues a sus hermanas cuando se están cambiando y a su mamá, pero en el sentido de que no lo exterioriza, sino es algo que él tiene que realizar, pero sin que se den cuenta. Entonces ahí es donde empieza como tal a presentarse pues el problema que tiene Carlos. Directamente incidencias biológicas, pues no se evidencia que de pronto tenga antecedentes familiares de pronto que se haya presentado estos mismos casos, que tengan de pronto esos deseos de espiar como tal a mujeres desnudas en actos sexuales. Entonces, pues directamente es algo que es como innato en Carlos, que se le dio desde su niñez. Y las sociales, pues sí se evidencia una gran afectación porque pues debido a sus comportamientos y que a medida de que va pasando el tiempo Carlos va creciendo, pues claramente la afectación es mayor, ya que pues sus amigos y compañeros de trabajo se van alejando de él pues por evitar tener problemas legales y pues directamente pues porque es un comportamiento evidentemente anormal. Entonces vamos a continuar directamente con la compañerita Pilar con la siguiente pregunta. Claro que sí. Empleando el principio de casualidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles consideran que sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso de estudio y su abordaje como psicóloga? El modelo de casualidad circular son las variables psicológicas, biológicas y sociales que influyen en el individuo con el fin de determinar sus comportamientos y conductas. Como futura psicóloga y desde el modelo biopsicosocial, en el caso de Carlos, puedo decir que nos da una visión o un enfoque participativo de la salud o enfermedad que padecen. Carlos, desde que tiene uso de razón, sus padres le negaron el entender la sexualidad, ya que ellos eran muy conservados y no se besaban en presencia de sus hijos de manera cariñosa. Y por ende nace esta necesidad de querer convertirlos en una clase de excitación sexual. Y esto es por desconocimiento, lo cual hace que padece de caracteres y trastorno voyeurista. En este caso, Carlos lleva impulsos de fantasía que por ende experimenta como tal esos deseos de sexualidad, de querer mirar, observar, y ya que desde los 7 años le gustaba queriendo observar a su madre o hermana, lo cual esto no le implica que no ha podido dejar de hacerlo y le ha generado como tal acciones patológicas desde su niñez. A continuación le doy la palabra a mi compañera Laura. Bueno, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial en el caso abordado. Bueno, entonces primero el contexto psicopatológico se utiliza como para la clasificación de las manifestaciones que tiene un sujeto de acuerdo a su conducta y cómo determinar si esto es normal o anormal. En el caso de Carlos, del voyeurismo, la conducta se hace anormal por el deseo que él tiene de generar o de observar a alguien teniendo relaciones sexuales o desnudo sin el consentimiento de ese tercero. Eso es lo que hace que sea una conducta normal. A continuación le daré paso al compañero Gustavo. Ok, la pregunta que tengo asignada es de acuerdo a los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Pues para el caso propuesto, la parafilia del parafílico, tenemos que los ejes propuestos de la Política Nacional de Salud Mental se articularían del siguiente modo. Tenemos 3 ejes importantes, que es el eje de promoción de la convivencia y de la salud mental en entornos, y pues este se articula en la medida que esta parafilia no solo lo afecta a él, sino afecta pues a otros, vulnerando los derechos ajenos, y adicional pues a que no permite que el sujeto sea parte del tejido comunitario y que pues va a ser como excluido de ese tejido social.
Ahora, en el eje de promoción del involucramiento parental, se articula ya que los padres, en el caso propuesto, se ven involucrados, pero no como agentes de cambios positivos, sino más bien como factores en el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente, en el eje de educación en habilidades psicosociales para la vida, se articula en la medida que le brinda 10 habilidades básicas para el desarrollo del capital humano, y pues esto puede ser un buen camino para el tratamiento del paciente en cuestión, ya que esto le permitiría mejorar su relación familiar y pues hacer el cambio o hacer el camino más bien hacia una relación afectiva estable y pues a amistades duraderas. Ahora le doy el paso a mi compañera. Es Eva Trujillo. La pregunta que me corresponde la 5, desde su rol como psicólogo, ¿cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de salud y prevención de la enfermedad? Un profesional en atención primaria pues debe mantener una postura de escucha por si evidencia en el paciente sufrimiento o una señal de anormalidad. En el caso de Carlos, pues digamos, cuando él se dirige al profesional por el problema que tiene, se tiene una escucha activa. Hay que detectar el origen y el mantenimiento del trastorno. En el caso de Carlos, el origen fue como en su infancia, a los 7 años, cuando empezó a desarrollar la conducta patológica y que siguió repetitiva durante toda su vida. Esto le generó conductas de rechazo por parte de compañeros desde el colegio y hasta la actualidad en su trabajo. Los signos hay que tener en cuenta en cuanto a la promoción y prevención, los signos y señales que se desarrollan desde la infancia. En el caso de Carlos manifestó como varias conductas repetitivas en el colegio y pues también en su casa, aunque pues tal vez esas señales no fueron tomadas, pero sí tuvo muchas señales de alerta que se debieron tomar en cuenta. Pues como siempre debe haber un seguimiento en cuanto a atención primaria, por ejemplo, pues cuando ya se detecta el caso, digamos que en este caso fue el voyerismo, hay que dar una orientación y en este caso a Carlos, por ejemplo, como profesional, en el caso se le decía que esta conducta se toma como delictiva porque pues él está espiando a personas sin autorización. Entonces hay que utilizar redes de apoyo y tener en cuenta eso. Y pues acá en Colombia, en nuestro país, en la ley 16 del 2013, pues esa ley se propuso acá en Colombia de acuerdo a lo que hay en la Organización Mundial de la Salud, y acá en Colombia pues se enfocó y se desarrolló esa ley enfocada en cuanto a que todos tenemos derecho a una salud mental y que hay programas de prevención y de todo esto de atención integral que van especialmente ligadas a los niños y pues a los jóvenes. Esto está enfocado a los niños, niñas y adolescentes. Y pues ya eso es lo que pues en Colombia hay muchas más, pero pues en resumen sí tenemos una ley que protege a los niños y a las personas vulnerables. Muchas gracias. Pues esta fue las respuestas a nuestra presentación.